Mi nombre es Mariela Parra y voy a hablar sobre la Gran Depresión en el periodo 1929-1939. Los factores que originaron la crisis se debieron a la especulación excesiva y la sobrevaloración de activos en Wall Street, lo cual provocó el colapso bursátil de 1929 y el pánico financiero. La ausencia de regulaciones adecuadas en el sistema bancario contribuyó al sobreendeudamiento y a la crisis financiera. El patrón oro limitó la capacidad de los gobiernos para implementar políticas monetarias expansivas durante la crisis. Las políticas proteccionistas y la contratación del crédito redujeron el comercio internacional, profundizando la recesión global. Dentro de los efectos económicos y sociales, el impacto fue en el PIB mundial cayó cerca del 30% y la producción industrial se redujo a la mitad en países clave. El desempleo y la crisis humanitaria alcanzó el 25% en Estados Unidos, provocando crisis social y pérdida masiva de ingresos. También se dio el colapso financiero con la quiebra de miles de bancos y la caída de precios que aumentaron las deudas y paralizaron la inversión. Como consecuencias sociales y políticas se incrementó la pobreza, las migraciones y las tensiones políticas impulsaron regímenes autoritarios en Europa. La respuesta inicial fue insuficiente. Los países desarrollados aplicaron políticas restrictivas que limitaron la expansión económica necesaria para la recuperación. La defensa del patrón oro restringió la flexibilidad monetaria y profundizó la crisis cambiaria y económica global. Los aranceles como Smoot-Hawley redujeron el comercio internacional y agravaron la recesión global. Las políticas fiscales expansivas y programas de empleo de New Deal estabilizaron la economía estadounidense. Buen día, soy Ana María Barón y voy a presentarles la crisis del petróleo. Desde 1973 hasta 1975, el embargo que cambió el mundo. La crisis del petróleo de 1973 fue un evento geopolítico y económico que sacudió los cimientos de orden mundial, desencadenada por decisiones políticas en el Medio Oriente. Sus repercusiones se sintieron en cada rincón del planeta, redefiniendo las políticas energéticas, económicas y las relaciones internacionales. El origen, el embargo del petróleo de la OPEP. El detonante de octubre de 1973, Arabia Saudita y otros países árabes de la OPEP impusieron un embargo petrolero directo contra Estados Unidos y sus aliados. Esa acción fue una respuesta contundente al apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El rol del rey Faisal. El rey Faisal de Arabia Saudita emergió como una figura clave en esa decisión, impulsando la medida del embargo como un arma política poderosa para influir en la política exterior de las naciones occidentales. Las naciones afectadas inicialmente, el embargo se dirigió principalmente a Estados Unidos, Japón, Países Bajos y el Reino Unido. Posteriormente se extendió a otros países como Portugal y Sudáfrica, ampliando el alcance de su impacto. Escasez y pánico en 1973. La imposición del embargo petrolero provocó una escasez inmediata de combustible en muchas naciones, lo que se manifestó de forma más visible en las largas filas de automóviles esperando para reposar en las gasolineras, sembrando el pánico entre los consumidores. Impacto inmediato. El precio del petróleo se dispara. El efecto más dramático del embargo fue el incremento explosivo del precio del petróleo. En cuestión de meses, el precio del barril pasó de aproximadamente $3 a casi $12, un aumento de más del 300% que alteró profundamente los mercados globales. Paralelamente, la OPEP implementó una reducción significativa en la producción del petróleo, disminuyéndola en un 25%. Esa doble estrategia del control de precios y suministro exacerbó la crisis. Estados Unidos, que ya dependía cada vez más del petróleo importado con una producción doméstica en declive desde 1969, se encontró particularmente vulnerable ante esta escalada de precios y escasez. Las consecuencias económicas globales. Inflación galopante. El aumento de los costos de la energía se tradujo a una espiral inflacionaria en Estados Unidos, Europa y Japón, afectando los precios de los bienes, del transporte y los servicios. La recesión mundial. El incremento económico se estancó en muchas economías desarrolladas, llevando a una recesión global caracterizada por la disminución de la actividad comercial y el aumento del desempleo y tensiones en Europa y Japón.
Esas regiones altamente dependientes del petróleo importado enfrentaron tensiones internas y externas debido a su vulnerabilidad energética y la necesidad de reajustar sus alianzas políticas. La estanflación, un fenómeno nuevo y peligroso. La crisis de 1973 dio origen a un nuevo y desconcertante fenómeno económico, la estanflación. Este término describe la combinación paradójica de la alta inflación y el creciente desempleo junto a un estancamiento del crecimiento económico. Este escenario desafió la teoría económica convencional de la época que postulaba una relación inversa entre inflación y el desempleo. La estanflación demostró que ambos podían coexistir y agravarse mutuamente, dejando a los gobiernos y economistas con pocos instrumentos para afrontarlas. El impacto de esta estanflación fue profundo y duradero, marcando las políticas económicas y sociales durante toda la década de 1970 y obligando a un replanteamiento de las estratégicas macroeconómicas globales. Project Independence de Estados Unidos, que fueron los cambios en las políticas energéticas y geopolíticas. Estados Unidos lanzó Project Independence con el objetivo ambicioso de reducir drásticamente su dependencia del petróleo extranjero, impulsando la producción doméstica y la autosuficiencia energética. La inversión en energías alternativas. Los países occidentales intensificaron sus inversiones en investigación y desarrollo de energías alternativas, como la solar y la nuclear, y promovieron la eficiencia energética en todos los sectores. El auge de países productores. La crisis consolidó el poder político y económico de los países árabes productores del petróleo, quienes ganaron una influencia sin precedentes en la arena global. Evolución del precio del petróleo desde 1970 a 1980. El gráfico a continuación ilustra claramente la drástica subida del precio del petróleo durante la crisis de 1973 y 1975, un pico que redefinió la dinámica económica global. Posteriormente, se observa cómo los eventos subsiguientes mantuvieron la volatilidad del mercado. Lecciones y legado duradero. Vulnerabilidad energética. La crisis expuso la fragilidad de la economía global ante la dependencia de un solo recurso energético, impulsando la diversificación. Reconfiguración política, geopolítica. Las relaciones internacionales y las estratégicas económicas se redefinieron con un mayor énfasis en la seguridad energética y autarquía, fundamento para futuras crisis. Sentó un precedente para futuras crisis energéticas y profundizó en el debate global sobre la sostenibilidad y la independencia energética. Las conclusiones, la crisis del petróleo, un punto de inflexión histórico. El embargo de la OPEP no solo elevó los precios del petróleo, sino que transformó radicalmente la economía mundial, acelerando cambios que de otra manera habrían tardado décadas. La aparición de la estanflación fue un desafío sin precedentes para gobiernos y economistas, quienes tuvieron que reevaluar sus modelos y políticas. Hoy, la crisis de 1973 sigue siendo un poderoso recordatorio de la interconexión inquebrantable entre política, energía y la economía global. Sus lecciones resuenan en los debates actuales sobre la seguridad energética, transición de las energías limpias y la estabilidad económica en un mundo volátil. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jason Dirino, soy estudiante del programa de negocios internacionales. El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que fue la gran recesión económica del 2007 y 2008. La gran recesión de 2007 y 2008 es considerada una de las crisis económicas más graves de la Gran Depresión de 1929. Su origen está profundamente relacionado con el sistema financiero estadounidense, pero sus efectos se extendieron rápidamente por todo el mundo, demostrando cuán interconectadas están hoy las economías globales. El origen de la crisis fue el mercado hipotecario subprime. Todo empezó en Estados Unidos, donde durante años se promovió el acceso fácil a créditos hipotecarios para familias con baja capacidad de pago, conocidos como créditos subprime. Estos préstamos se otorgaban sin verificar correctamente los ingresos de las personas, tenían tasas variables que aumentaban con el tiempo y se financiaban basándose en la idea de que el precio de las viviendas siempre subiría. Para los bancos estos créditos se convirtieron en un negocio muy rentable,
Gracias a la titulización, es un proceso mediante el cual los préstamos se transformaban en paquetes financieros. Estos productos se vendían en todo el mundo a bancos y fondos de inversiones como si fueran inversiones seguras. Sin embargo, cuando las tasas de intereses comenzaron a subir y millones de familias dejaron de pagar sus hipotecas, el sistema colapsó. Las casas comenzaron a perder valor y los bancos se encontraron con activos que prácticamente no valían nada. El estallido y la caída del sistema financiero entre 2007 y 2008, la situación empeoró dramáticamente. Grandes instituciones financieras como los Lehman Brothers, uno de los bancos de inversiones más antiguos de Estados Unidos, se declararon en quiebra. Esto generó pánico en los mercados globales. La crisis se expandió rápidamente porque muchos bancos del mundo habían comprado productos financieros vinculados al mercado hipotecario estadounidense. De un momento a otro, los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí. El crédito para familias y empresas prácticamente se paralizó o finalizó y se desplomaron las bolsas de valores en todos los continentes. El comercio internacional cayó a niveles históricos. La crisis dejó claro que un problema dentro del sistema financiero estadounidense tenía el poder de arrastrar el sistema económico global completo. El impacto económico global, los efectos fueron profundos, como el aumento masivo de desempleo. Millones de personas perdieron sus empleos debido al cierre de empresas y caída de la demanda. La recesión mundial, la producción global cayó por primera vez en décadas y la reducción del comercio internacional. Las exportaciones e importaciones se frenaron en casi todos los países. El colapso del sectores enteros, especialmente el de la construcción y el bancario. Países como España, Islandia, Reino Unido y varios de la Unión Europea sufrieron también un impacto especialmente fuerte debido a su exposición a los activos tóxicos. La respuesta de los gobiernos y bancos centrales ante la magnitud de la crisis, los gobiernos y bancos centrales tuvieron que actuar de manera extraordinaria. Políticas monetarias expansivas. La Reserva Federal de los Estados Unidos redujo las tasas de sus intereses hasta casi cero y comenzó programas masivos de inyección de liquidez conocidos como Quantitative Easing. El rescate financiero, muchos bancos que estaban al borde de la quiebra fueron rescatados con dinero público. El objetivo era evitar un colapso total del sistema financiero. Generaron programas de estímulos económicos que se destinaron billones de dólares para impulsar el consumo, sostener la demanda y ayudar a empresas y hogares. Estas medidas lograron estabilizar gradualmente la situación, aunque también generaron debates sobre el papel del Estado, el costo social de los rescates y la regulación financiera. Consecuencias a largo plazo. La gran recesión dejó varias lecciones: la necesidad de regular mejor los mercados financieros, la importancia de una supervisión internacional coordinada, el reconocimiento de que las burbujas de crédito pueden poner en riesgo las economías globales y además sus efectos sociales. El desempleo, pérdidas de vivienda, desigualdad, se sintieron durante muchísimos años. La gran recesión 2007-2008 no solo fue una crisis económica, sino que también fue una señal de alerta sobre la fragilidad del sistema financiero global. Su legado impulsó reformas, cambios regulatorios y a una mayor conciencia sobre los riesgos de la especulación y la falta de control. Hola a todos, soy Andrés Fabián Marín Caro, estudiante del curso de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad UNAM. A continuación quiero exponer la crisis económica global del COVID-2019. Entonces, básicamente, pues esta crisis global fue causada por la pandemia de COVID-19. Esto ocurrió entre los años 2020 y 2021. Este periodo tuvo un impacto profundo en todo el mundo, afectando la producción, el comercio y los mercados financieros. Además, también obligó a gobiernos, empresas y trabajadores a adaptarse rápidamente para enfrentar los desafíos económicos y también los desafíos sociales derivados de la emergencia sanitaria. En cuanto al origen e impacto, la crisis se originó por los confinamientos impuestos en todo el mundo para contener la pandemia. La paralización de fábricas, comercios y servicios provocó una fuerte caída del PIB en muchos países, mientras que el desempleo aumentó y la deuda pública también creció de manera considerable para financiar ayudas y estímulos económicos. Entonces, básicamente, este escenario mostró la vulnerabilidad de los sistemas económicos frente a eventos globales que son, pues, totalmente inesperados, y también la necesidad de estrategias de mitigación.
Como consecuencia de la crisis, pues una de las más importantes es que la pandemia aceleró la digitalización de las empresas y servicios, facilitando pues la continuidad de operaciones incluso con restricciones físicas. Las cadenas de suministro también se vieron obligadas a adaptarse rápidamente a nuevos desafíos logísticos y también cambios en la demanda de los consumidores. Entonces, básicamente esta transformación lo que hizo fue impulsar la innovación y obligó a mercados y a negocios a ser más flexibles y resilientes ante interrupciones inesperadas. Como último punto de la reflexión de crecimiento, básicamente es que las crisis del COVID-19 pudo evidenciar la fragilidad de sistemas económicos, pero también impulsó a la innovación y la resiliencia de las empresas y de mercados. Entonces las lecciones aprendidas fueron pues muestra de que la adaptación, la digitalización y la reorganización de los procesos son fundamentales para que podamos afrontar futuras crisis y fortalecer la economía global.